Plaza Podcast. En la mayoría de productos el packaging es lo último que se menciona y sin embargo es lo primero que hace posible que todo llegue. Protege, comunica marca y sostiene la logística de miles de empresas. Grupo La Plana se dedica al embalaje de cartón a medida. Tiene 6 plantas de producción y más de 700 empleados. El talento es uno de los pilares en los que se sostiene su crecimiento. Elegir bien quién te acompaña, y esto a veces es difícil. Yo creo que cuidando esto te adaptarás a lo que venga, competirás. Para mí es la base, es el pilar de todo. Hablamos sobre empresa familiar y profesionalización, sobre crecer sin perder rentabilidad y sobre los 2 grandes ejes que están marcando el sector: innovación y sostenibilidad. La sostenibilidad, por definición, tiene que ser rentable o no sostenible. Hoy, en Territorio Empresa, Juan Ignacio Piquer, CEO de Grupo La Plana. Territorio Empresa, un podcast de Banco Sabadell. Juan Ignacio Piquer, CEO de Grupo La Plana, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Cuéntanos, ¿qué es Grupo La Plana hoy y por qué es relevante? ¿Por qué es importante para tantas empresas? Bueno, Grupo La Plana hoy es un grupo que comprende 6 plantas de producción con más de 700 personas, dedicado al packaging, sobre todo packaging sostenible, en base de fibra, ¿no? Y bueno, es importante porque al final producimos algo que al final forma parte del producto de nuestro cliente, ¿no? Aparte de las personas que trabajan allí y demás, ¿no? Cuando la gente oye cartón puede pensar que es algo muy sencillo, porque es un negocio más complejo de lo que se ve desde fuera. Bueno, cartón es mucho más complejo, efectivamente, de lo que parece cuando ves la caja hecha, ¿no? Por una parte, el proceso de fabricación lleva bastante tecnología y mucho automatismo y a altas velocidades de producción, ¿no? Y bueno, y por otra, el propio material pues se comporta muchas veces de forma inestable, ¿no? Como que está vivo, ¿no? Entonces es bastante complicado como todo, pero tienes que tener muchos controles y mucho seguimiento para fabricar bien. Grupo La Plana es una empresa familiar. Vamos a hablar mucho de empresa familiar, de las particularidades de una empresa familiar. La funda tu padre en Betxí en 1978. Tú te incorporas en 1982. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tienes de la empresa? Bueno, yo me incorporé en el 82 muy joven porque era mal estudiante. Al final acabé estudiando después. Pero los primeros recuerdos ya incluso vienen de antes de los veranos, ¿no? Pues, no sé, con 7, 8 años puede ser, ¿no? Que en verano pues ya a veces te llevaba a hacer cosas y tal, pues para que no estuvieras por ahí. Y después, efectivamente, ya muy joven, pues empecé ya a trabajar en ello, o sea que más de 40 años. O sea, está en tu vida desde siempre. Siempre. Es lo que pasa con las empresas familiares, ¿no? Que la incorporación pues es algo natural, porque la empresa está en la familia y muchas veces es difícil hasta establecer la diferencia, ¿no? Sí, al final, efectivamente, la empresa forma parte de tu vida y en la familia, en las comidas, en los fines de semana, tal, o sea, es uno más de la familia, digamos, la empresa, efectivamente. Has dicho que te pusiste a estudiar después. Es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Que cuando estamos en esa edad que parece que lo obligado es estudiar, no nos apetece tanto, pero luego tenemos la necesidad y también la inquietud de estudiar y de formarnos. Sí, bueno, estaba trabajando en la empresa y tal, cuando me enfoqué un poco para la gestión y tal, lógicamente tenía que prepararme, conocía muy bien la empresa, el sector, había estado en líneas de producción, el producto, pero nada de gestión, ¿no? Entonces, efectivamente, después compaginando trabajo y estudios en escuela de negocios. Y te conviertes en CEO en 2001. ¿Cómo es ese paso? Bueno, yo tuve digamos 4 o 5 años junto a mi padre, ¿no? Que todavía pues estaba y ya un poco preparando la sucesión, y sí que de alguna forma ya estaba junto con él pues viviendo lo que era ser la gestión entonces de una planta de producción y tal, ¿no? Ya en el 90, a finales de los 90, que abrimos 2 plantas más y que de alguna forma empiezo a tomar el relevo, ¿no? Y finalmente en 2001, pues por desgracia, tuvo un infarto y falleció mi padre, ¿no? Y digamos, el cambio fue repentino, pero llevábamos ya 6, 7 años conjuntamente, ¿no?
Y ahí sí que se produce, bueno, pues una situación diferente, ¿no? Cuando estás acompañado o cuando estás solo, ¿no? ¿Recuerdas cuál fue tu primera gran decisión como CEO de la compañía? Gran decisión depende de donde pongamos la línea de gran o pequeña, ¿no? Yo destacaría 2007, 2006, tenemos una situación en la que necesitamos más capacidad de producción, decidimos ampliar con una gran inversión y, bueno, esta fue una decisión ya 5 años después de estar, digamos, solo en la dirección, aparte de mi gran equipo que he tenido siempre y tal, pero al tomar la decisión, o sea, invertir prácticamente la mitad de tu facturación anual y que llevó consigo que a los pocos meses vino la gran crisis y tuvimos que tomar muchas decisiones dolorosas de recorte de gastos de personas y yo creo que esas son las que más te impactan negativamente, ¿no? Porque no tocas personas, ¿no? Cuando tomas el relevo en 2001 en una empresa familiar donde la tradición es importante, es una empresa que, bueno, pues ha estado en tu casa, en tu familia, en tu vida desde siempre, pero al mismo tiempo quieres marcar tu impronta. ¿Cómo se combina esa continuidad de la tradición con, bueno, pues la necesidad de cambio para que la empresa evolucione? Bueno, nosotros nos pilló en una época en que la propia empresa, a finales de los 90, como decía, habíamos ampliado, abriendo más capacidad de producción, otras 2 plantas, ¿no? Y en un momento de transformación, de profesionalización grande, ¿no? Pasábamos también de un estilo más paternalista de mi padre, el fundador, y que estaba pues en todo, a también por tamaño de la empresa y por sucesión, digamos, en la gestión, a tener que estructurar, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí hay un trabajo que rodearte de gente buena y buena gente, organizar, estructurar y sobre todo, lógicamente, confiar y delegar mucho para que cada uno en su área pues empiece a desarrollar, ¿no? Luego hablaremos de los equipos, pero aprovechando esto que decías de gente buena y buena gente, ¿qué es más importante? ¿La aptitud o la actitud? A ver, depende para qué, ¿no? Te hago una respuesta así. A ver, la aptitud con P depende de trabajos, o sea, cirujano tiene que tener una aptitud, ¿no? Por más actitud que tenga, ¿no? Pero cuando hablamos de gestión, por supuesto tienes que tener una serie de condiciones, ¿no? y ser apto, pero cuando hablamos de gestión, de organización, yo creo que la actitud pesa más. O sea, con una actitud potente, positiva, empoderas mucho a gente, a equipos, que de lo contrario, por más bueno que seas tú, si no tienes buena actitud te quedas solo y solo no haces nada. Muy necesario para crecer, que hablaremos de crecimiento. Pero te quiero preguntar un poco más por la empresa, por Grupo La Plana. Cuando decíamos al principio, ¿por qué es importante Grupo La Plana para muchas empresas? Cuando alguien os llama, cuando una compañía se pone en contacto con vosotros, ¿qué problema le estáis resolviendo? Bueno, cuando alguien nos llama, necesita, lógicamente, nuestro producto para el final de línea, de lo suyo, ¿no? Para ya cerrar y poder transportar y demás, o para desarrollar un nuevo producto porque, bueno, tiene un nuevo producto que envasar, o quiere potenciar la marca, ¿no? No solo es un envase de protección, de transporte que también, sino de potenciación de marca, de que va al lineal, que... Entonces, depende de la situación del cliente, puedes enfocarlo y resolver diferentes problemas, ¿no? Pero al final yo lo resumiría como que un cliente necesita un partner en packaging, en envase, para que crezca y vaya a su lado siempre, cubriendo todas sus necesidades de todos sus proyectos. Trabajáis para sectores muy diferentes, que entiendo que tienen necesidades muy distintas, ¿no? Porque no es lo mismo pues una empresa que se dedica a la cerámica que una empresa que se dedica, qué sé yo, al vino. Exacto. Al final el producto puede ser diferente y es diferente, pero bueno, no es donde a lo mejor está la gran diferencia, ¿no? El producto tienes unos materiales, tienes unas líneas de producción diferentes y bueno, incluso en las mismas líneas puedes a veces fabricar para diferentes sectores. Lo focalizaría, digamos, en el servicio, en lo que preguntabas antes, ¿no? ¿Qué les cubres, no? Una necesidad
de una embotelladora de agua, por ejemplo, es la embotelladora no puede parar, su materia prima, digamos, la tiene gratis o casi, y su necesidad es que no pare, ¿no? En cambio hay otros productos más artesanos que necesitan un buen acabado, y ahí la prioridad es otra. Entonces hay muchas diferencias. Por sectores marca algunas y después incluso por tipología de cliente, ¿no? No sé si podemos contar alguna anécdota, si nos puedes compartir algún ejemplo concreto de un trabajo que hayáis hecho que tiene impacto, porque muchas veces el consumidor no presta mucha atención consciente al packaging, pero seguramente en el subconsciente todos hemos comprado algo precisamente por el packaging. Aunque no nos des nombres, ¿nos puedes compartir algún ejemplo? Sí, bueno, se me ocurre, por ejemplo, nosotros actualmente tenemos tecnología ya analógica de la flexografía y digital, ¿no? Tenemos ambas, ¿no? Pues en digital podemos ofrecer una serie de condiciones o de atributos de un producto diferentes a la analógica. Por ejemplo, un caso en el que necesitaba, un producto que va en un envase y que después tienen que etiquetar códigos de barra, además numéricos, no todos iguales, para hacer trazabilidad y demás, y tenía que pegar una etiqueta, ¿no? Con la impresión digital podemos hacer la impresión variable, que llamamos, que es que cada caja sea diferente a la anterior, ¿no? En código de barras o en colores o en imagen, ¿no? Esto por una parte. Otros ejemplos, cuando se ha necesitado pues, pasar de lo que es el packaging de transporte, que no lo ve nadie, que tiene que tener unas características para soportar el transporte, y después tener que reenvasar para el lineal, para el mostrador, a tener un único embalaje en que te lo puede hacer todo, ¿no? Se te sirva para el transporte y tenga un nivel de acabado, una impresión, una definición suficiente como para que vaya al lineal y sea atractivo, ¿no? Entonces, con diferente tecnología, en esto tenemos un abanico amplio de tecnología. Mejoramos muchas cosas en este sentido. Tenéis 6 plantas y una red de centros de montaje. Supongo que hay cierto vértigo cuando decides ampliar. ¿Qué es el disparador? ¿Cuál es el disparador? ¿Cuándo decís, sí, hay que ampliar, lo vamos a hacer? Bueno, necesidad del cliente, demanda. O sea, nosotros tenemos un producto que es personalizado. Normalmente va impreso con la imagen del cliente, además en su forma también está totalmente personalizado, y lo tenemos que, si saca un producto nuevo, tiene una necesidad, aumenta el cliente y la demanda, más allá de que quieras crecer o no, expandirte a otras zonas, a otros clientes, en tus clientes, digamos, que acabas siendo un partner para ellos, tienes que cubrirles sus necesidades. En el momento en que estás en una situación ya que no llegas, además tenemos una capacidad de producción lineal, la demanda tiene muchos picos, pues hay que ampliar capacidad, ¿no? Esto por una parte te lo va, entre comillas, diciendo el mercado, y lógicamente puedes decir, oye, me paro aquí, empiezo a ver qué no hago, empiezo a elegir clientes, o no. Nosotros siempre hemos sido de apostar por el mercado y aumentar y invertir, ¿no? Y bueno, sí, básicamente esto, ¿no? La demanda. Después está que, oye, para cubrir todo el mercado y que no tener problemas y tener capacidad para competir con multinacionales, tienes que ocupar otras zonas geográficas, tener una amplitud, tener un servicio, una logística. Entonces, también creces en otros sentidos más allá de la capacidad de producción, ¿no? Y con tantas ubicaciones, ¿no se dificulta mantener la cohesión en la empresa? ¿Qué no es negociable para que esa cohesión se mantenga? Bueno, esta es interesante, ¿no? La pregunta, porque efectivamente yo creo que es lo que más se nota. Nosotros tenemos 3 plantas de crecimiento orgánico que hicimos nosotros y 3 que fueron adquisiciones, ¿no? Una por la distancia entre plantas y otra porque la adquisición ya viene con otra cultura y demás. Hay que trabajar mucho esto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos unos valores definidos, por supuesto.
no en el papel ni en recepción y que lo vea todo. No, trabajados con la gente, trabajados con la propiedad, con la dirección, y estos valores son los que al final son la guía, ¿no? Si ves gente que no está muy alineada con estos valores, normalmente puede aclararse o puede parecértelo tal, pero cuando eso está claro, tienes que actuar porque es la clave. O sea, esto no se impone. Esto o crees en ello y estás en un sitio trabajando y crees en los valores de esa empresa, en lo que persigue y estás a gusto, o no se impone. No, a partir de mañana vas a estar a gusto. No. O estás o no estás, ¿no? Entonces, digamos, el pegamento ahí yo creo que es los valores que va, digamos, moldeando la cultura, ¿no? Te iba a preguntar precisamente como CEO si te preocupaba más la capacidad y la tecnología o la cultura y el talento, pero creo que la pregunta está respondida, ¿no? Hombre, es todo. Hay momentos, también te diré, hay momentos que si te falta la capacidad o te falta la tecnología, es lo que te preocupa, porque si no dejas de servir al cliente, o sea, deja de confiar en ti, ¿no? Pero si esto lo tienes bien organizado, que lo tenemos, y vas un poco por delante y tal, esto lo puedes comprar, la capacidad, la tecnología, el talento, no. Sí, puedes pagar más, tal, sí, pero después la integración, lo que decíamos, la cohesión del equipo, esto no lo puedes comprar. Esto lo tienes que trabajar y normalmente en general yo creo que es lo más importante, ¿no? Plan estratégico 2026-2029. Estáis en un momento clave. Supongo que tiene muchas patas ese plan estratégico, pero a grosso modo, ¿cómo se resume? ¿En crecer, en seguir creciendo? Bueno, ahí definimos 4 líneas estratégicas, ¿no? Una es crecimiento, por supuesto, porque estamos en un sector y en una situación un poco en medio. Competimos con multinacionales, no somos ni aspiramos a ser multinacional, pero sí a tener un tamaño en los mercados que operamos donde podamos competir igual o mejor incluso que las multinacionales, ¿no? Entonces tienes que crecer no desordenadamente a todo lo que venga, sino en unas zonas definidas y en unos sectores definidos, ¿no? Otra línea del plan es rentabilidad. Bueno, aquí, como en muchos sectores, es muy sensible ese crecimiento a perder rentabilidad, ¿no? Porque bueno, te pones en cuentas grandes que a lo mejor tienen más capacidad de negociación y miran más el coste. Entonces la rentabilidad es el binomio, ¿no? Volumen-rentabilidad tiene que ir siempre equilibrado. Si se desvía para un sitio o para otro, mal, ¿no? Y después tenemos 2 pilares, que es la innovación y la sostenibilidad. O sea, aparte de esto, el foco al cliente lo hemos definido como un valor importante, ¿no? Y el foco al cliente, ¿qué es? Tener innovación y sostenibilidad. Estamos en sostenibilidad, hemos hecho muchas cosas en los últimos 3 años, tenemos el EcoVadis Oro, estamos cumpliendo ya toda la normativa y adelantándonos a lo que nos está viniendo de Europa, para permitir a nuestros clientes cumplirla, puesto que a ellos lo exigen que su cadena de suministro la cumpla. O sea, a nuestro cliente al final le van a pedir, le van a exigir que sus proveedores cumplan una serie de normativas de sostenibilidad. En esto ya estamos en ello, vamos muy por delante. Y la innovación, claro, un producto personalizado, siempre estás innovando, entre comillas, estás desarrollando, ¿no? Hemos separado un poco lo que es el desarrollo, y más de desarrollo, de lo que es innovación. Innovar en productos o en servicios que hoy no existen o que son muy mejorables y que eres el primero en hacer algo que... Entonces, digamos, sí que hay un crecimiento, pero no por encima de todo, sino un crecimiento ordenado con todo esto que acabo de comentar. La sostenibilidad es un pilar importante para vosotros. Decías que habéis hecho muchas cosas en ese sentido y es cierto, se ha avanzado mucho. ¿Es solo una obligación o también la sostenibilidad es rentable? Es rentable. O sea, a ver, la sostenibilidad tampoco hay que volverse locos y hacer multitud infinita de proyectos de sostenibilidad que no sean rentables. La sostenibilidad, por definición, tiene que ser rentable o no sostenible. O sea, si empezamos a invertir en sostenibilidad, que al final la partida de gasto de sostenibilidad me pierdo competitividad y me saca del mercado, eso no es sostenible, ¿no? La sostenibilidad, a ver, yo creo que primero tienes que creértelo y tienes que
lo tienes que interiorizar y tener en la cultura o en los valores, ¿no? Y a partir de ahí lo importante, lo que hemos hecho, porque esto lo teníamos, o sea, en el ADN estaba, hacías cosas desordenadas, sin tampoco un cumplimiento normativo, sin poder evidenciarlo. Un cliente te pedía acciones o proyectos de sostenibilidad que has desarrollado, no podías demostrar alguno de ellos, no estaba. Entonces lo que hemos hecho es poder ordenar esto y sobre todo la parte normativa, que nos están volviendo locos, ¿no? Desde Europa, que ahí sí que, como digo, teníamos ya las cosas, pero no ordenadas cumpliendo la normativa, ¿no? Entonces, esa sí que es innegociable, pero vamos mucho más allá de la norma, ¿no? Pensando en cambio climático, pensando en neutralidad climática en 2040, tenemos todo un plan ya director de sostenibilidad donde de ahí nacen muchos proyectos y muchas líneas también. Claro, cuando ya superas la norma, ahí tienes que ver la rentabilidad. O sea, yo sé que mis clientes y la sociedad y la retail, la gran distribución, cada vez está pidiendo y está valorando más la sostenibilidad. Entonces invierto. ¿Por qué? Porque lo transformaré en negocio, ¿no? Si yo me vuelvo loco, oye, cumplo la norma y además más sostenible que nadie, pero esto no interesa a nadie. No es sostenible. Claro, no tiene ningún sentido. Bueno. Volvamos a la pata del crecimiento. ¿Cuál es el principal riesgo de crecer rápido? Principal no lo sé, pero hay muchos. O sea, uno importante es la desorganización, ¿no? En un crecimiento rápido hay una tendencia de gente, lógicamente, que no resistencia al cambio, que antes estábamos mejor, que para qué tanto, o sea, la desconexión de personal con el proyecto, esa es una importante, porque lo decíamos antes, en el momento que alguien no está a gusto, no está motivado, no está desconectado con el proyecto, esto no pulsas un botón y lo cambias, ¿no? Esa, bueno, puede que sea la principal, ¿no? Por lo que decías. Obviamente hay otras, la financiera es importante, o sea, la coordinación de todas las operaciones, pero sí, una vez más, puede que el personal, el equipo, toda esa coordinación, mantenerla e incluso potenciarla, ¿no? No solo mantenerla. Iniciáis este año la construcción del almacén vertical automatizado de Honda. ¿Qué problema os resuelve esta instalación? Bueno, nosotros, la situación de la planta de Honda es que al final, fruto de las ampliaciones, tenemos una planta enorme de 70.000 metros cuadrados casi, cubiertos, es una de las más grandes que hay. ¿Y qué ocurre? Que una parte de esa planta la ocupábamos con almacén, ¿no? Porque parte destinada en un futuro a poner líneas de producción. Vamos creciendo y para eso se hizo la planta. Todavía tenemos capacidad de crecimiento poniendo líneas de producción, pero nos come almacén. Y esto ya, digamos, cuando se diseñó la planta ya tenía un proyecto, ya estaba en proyecto, ¿no? Es decir, llegará un momento que ponemos más líneas, aún no está lleno del todo, pero entre que restas de almacén y las líneas producen más, necesitas hacer algo. Entonces, bueno, esto es un almacén importante, va a mejorar vamos a evitar errores manuales, cuando alguien carga y tal, ahí lo gestiona todo el almacén. Vamos a tener, bueno, un mejor servicio en algunas referencias, en algunos clientes, poderle ofrecer un stock de rotación de seguridad. Y bueno, también el producto se toca mucho menos con el torito, ¿no? O sea, el pallet va a llegar mejor porque está menos maltratado, entre comillas, ¿no? Solo se coge una vez para coger del almacén al camión. Todo lo demás es automático. La automatización cambia rutinas. Hay muchas empresas en el momento disruptivo en el que nos encontramos en que automatizan o pretenden automatizar tareas, quizá no tan físicas como las vuestras, pero también. ¿Cómo gestionáis ese cambio de rutinas con los equipos? Muchas veces hay resistencia al cambio. No sé si vosotros también lo tenéis y si lo combatís de alguna manera. Bueno, información y formación y práctica. Por supuesto que no es fácil, ¿no? Y ahora con la IA y nuevas, es una locura. Sin volverse loco de querer estar a la última y
y que después no le saques partido, no lo utilices bien. Pero sí que siempre hemos sido una empresa muy automatizada. Siempre hemos sido bastante pioneros en automatización, incluso dentro del sector. Y la gente, bueno, ya digo, formación sobre todo, implicarles en el proyecto. Un proyecto de almacén vertical es un buen ejemplo, ¿no? Bueno, pues el equipo de logística tiene que estar ya implicado en cómo va a funcionar esto, el por qué, qué formación necesitan, cómo va a cambiar su trabajo, y todo esto hay que trabajarlo mucho, ¿no? Aún así pueden haber resistencias, pero mucho menos que si metes tal, oye, a partir del lunes vamos a trabajar así, venga, es una locura. Y más en nuestro caso, ¿no? La planta esta de Honda, pues estamos sacando 1.800, 2.000 palets al día. O sea, cualquier ineficiencia, cualquier problema, dejas de cargar 3 camiones, ¿no? ¿Cómo está impactando la inteligencia artificial en vuestra industria? Bueno, a nivel gestión, yo creo que como la gran mayoría, pues la vamos incorporando. Ya tenemos regulado las políticas y regulado qué se puede hacer y qué no, que cada uno se baje el chat GPT de turno y haga locuras. Ya tenemos una plataforma donde podamos trabajar con la IA segura, ¿no? A nivel de gestión. Pues lo típico, ¿no? Asistentes y agentes, ya bastante gente ya que está manejando esto, ¿no? Y bueno, esto pues irá creciendo. Y por otra parte, en fábrica, en OT, pues ya cada vez más en las actualizaciones, yo creo que son los propios fabricantes de la máquina, del software, que integran la IA de forma nativa, ¿no? en su sistema, ¿no? Igual que a nivel del software, el RP, el CRM, todo esto, bueno, con los datos que sacamos, con los reportes y tal, podemos mejorar con la IA, pero el camino es ir integrando la IA y actualizando para estar a la última en cualquier software, porque es el fabricante el que la tiene que integrar, ¿no? ¿Qué futuro vislumbras con la inteligencia artificial a medio plazo? Bueno, yo lo comparo a veces con cuando salió Internet, ¿no? Lo que pasa es que es mucho más rápido. Los que tenemos una edad, me acuerdo cuando salía Internet y de momento lo usabas para no sé qué, después había mapas, después podías ver tus cuentas bancarias desde casa, una locura, después podías comprar, pero todo esto ha sido en muchos años, ¿eh? Ha avanzado mucho y rápido, pero aún así muchos años. Yo creo que esto es lo mismo, no sabemos lo que vendrá, pero muy rápido. O sea, cuando nació Internet, el que te hablaran de ciertas cosas que hoy haces con Internet prácticamente todo, no alcanzabas a pensarlo, ¿no? Pues yo creo que la IA tampoco alcanzamos a pensar dónde acabará. Lo que pasa es que va mucho más rápido y se retroalimenta, ¿no? O sea, el crecimiento es exponencial. Fíjate, cuando nació Internet, ¿quién nos iba a decir que yo también viví ese momento, que íbamos a estar en un video podcast que se consumiría a través de Internet? Pues ahí está. Y estamos en un video podcast en la sede de una entidad financiera, de Banco Sabadell. ¿Cómo de importantes son los bancos en el crecimiento, en el desarrollo de una empresa? Bueno, creo que es vital, por lo menos en la nuestra y en nuestro sector. Por ejemplo, es un tipo de industria muy intensivo en inversión. Crecimiento que hablábamos antes, pues hablamos de que cada línea de producción vale muchos millones, de que, o sea, estás continuamente invirtiendo mucho, y esa inversión proviene una parte, lógicamente, pues de fondos propios o de dividendos no repartidos, ¿no? Pero cuando haces un proyecto importante, ahora el almacén vertical, pues bueno, tiras de financiación externa, ¿no? Entonces, sin los bancos iría todo muchísimo más lento y muchas cosas no se podrían hacer, ¿no? A nivel de inversión. Y por otra parte, si hablamos ya de la gestión, también una vez más, y gracias a Internet, ¿no? Gestión de pagos, de cobros, de cualquier cosa, ¿no? Bueno, no me la imagino si no fuera a través de un banco, ¿no? Pues sería complicado. Estamos ya casi terminando, pero te voy a pedir que hagamos 2 viajes en el tiempo. Uno hacia atrás, el primero. 2001. Si volvieras a ese momento en que asumes la dirección de la empresa como CEO
y pudieras hablar contigo, con el Juan Ignacio de 2001, ¿qué te dirías? ¿Qué consejo te darías? Wow. A ver, una vez más, yo creo que vamos a personas, ¿no? Elegir bien quién te acompaña, y esto a veces es difícil y nos equivocamos muchas veces, ¿no? O parece que no, pero después el encaje no es bueno, por lo que sea, sin ser nadie malo, ¿no? El encaje, o sea, eso es clave, o sea, dedicarle tiempo a decir, oye, ¿quién me acompaña? Y si acertamos en esto, tenerlos muy en cuenta. Escucharles, formar y empoderarles, ¿no? Yo creo que cuidando esto, todo lo demás, te adaptarás a lo que venga, competirás, tendrás gente de confianza, fidelizada. Para mí es la base, es el pilar de todo. Y ahora el viaje en el tiempo, pero hacia adelante. ¿Dónde te gustaría que estuviera el Grupo La Plana en 2029? 29. Bueno, haber cumplido el plan estratégico, ¿no? Diría mucho y sería muy motivante. A ver, yo creo que tiene que ser una empresa más grande en tamaño y geográficamente dentro de España de aquí al 29 todavía. No estamos pensando en salir fuera en este primer ciclo estratégico, pero sí que con presencia y marca en otras zonas, ¿no? Que ahora somos, entre comillas, menos importantes o más débiles. Donde el equipo, cuanto menos, pues funcionemos como ahora, o sea, donde sea un sitio para trabajar, que la gente le apetezca venir, que haya, pues como estamos haciendo, con muchos beneficios sociales y demás. Y bueno, por supuesto, para conseguir eso se supone que hemos crecido y que hemos ganado dinero, porque si no ganamos dinero no llegamos a 29, ¿no? Y la tercera pata, y en la empresa familiar, pues hablaría de la familia, ¿no? Nosotros hemos trabajado muchísimo desde hace ya, todavía está mi padre, ¿no? Desde hace más de 25 años, protocolo familiar, formaciones, visión y visitas en otras empresas, en otros casos, ¿no? Ahora estamos ya en plena transición a la tercera generación, ¿no? Hemos vivido una época que las cosas han ido bien, he tenido la confianza de mis hermanos y hermanas, me lo han puesto fácil y el negocio ha funcionado, y esa etapa ahora se cierra y se abre otra, ¿no? En la tercera generación, lógicamente, estamos ya trabajando en ello, va todo muy bien y tal, pero bueno, por pedir, pues creo que si en el 29 no tenemos esto ya cerrado, digamos, y cerrado por unanimidad, ¿no? Con acuerdo de todos, pues la cosa no podría funcionar como empresa familiar, ¿no? Entonces, esa parte yo, puestos a pedir, también sería una de las importantes. La parte más difícil, ¿no? En la tercera generación en las empresas familiares es donde más conflictos acaban surgiendo. Bueno, sí. Además, bueno, está el dicho, que no voy a repetirlo, ¿no? De qué pasa con la tercera, pero yo creo que somos conscientes y por eso mismo lo hemos trabajado mucho. Hemos trabajado mucho en ello, no es garantía de nada, pero hombre, más posibilidades de éxito tienes que si te cruzas de brazo y esperemos que siguen bons xiquets, y que sean buenas personas, y que no, por supuesto que eso también, pero no es suficiente, ¿no? Entonces hemos trabajado mucho esto, están muy implicados y entienden todo lo que tiene que ser, todo muy profesionalizado. Ya nos pilla un tamaño de empresa que hay equipos ya de confianza y muy profesionales. Incluso tenemos un consejo de administración donde hay 3 personas externas seleccionadas con un perfil, o sea, está todo ya muy profesionalizado. La familia y sobre todo la tercera generación sabe lo que tiene que hacer si quiere trabajar ahí y escalar, ¿no? Porque no, lógicamente el apellido ahí no cuenta, lo contrario, a lo mejor por el apellido te toca demostrar más, ¿no? Y todo eso está muy definido. Pues bueno, que al final seamos cabales la segunda generación también, y sobre todo la tercera generación lo cumplan y lo vean esto también pues como un proyecto familiar, ¿no? Pues Juan Ignacio, para terminar, y ya que tenemos la máquina del tiempo, que no es fácil conseguirla, vamos a utilizarla para un tercer y último viaje. El momento
del relevo, del próximo relevo, que esperemos que falte mucho tiempo, ¿cómo te gustaría que fuera? Bueno, pues ese es uno de los temas que estamos ya trabajando, ¿no? Yo he puesto la fecha y por lo tanto... ¿Sí? Sí. ¿Cuál es? Pues en 6 años. En 6 años. Sí. La puse ya hace 5 o 6, ¿no? Sí, porque si no... después, obviamente, no, además quiero cumplirlo, si hay un traspié, si hiciera falta lo que sea, pues espero estar ahí, pero en la gestión no, o sea, en la gestión hemos caminado y tenemos que caminar para que en 30, 31, 32 como mucho, pues pueda retirarme, ¿no? Para eso ya estamos haciendo cosas, porque si no pones la fecha... Pues ya veremos. Bueno, pues ya hablamos y los años pasan muy rápido. ¿Y cómo se producirá ese cambio? Bueno, obviamente mi relevo, un CEO, veremos si es familiar o no. Eso no está definido, o sea, puede o no puede, ¿no? Tenemos un consejo de familia que junto con el consejo de administración, pues bueno, tendrán que trabajarlo. Y normalmente, pues tendría que ser, si lo tienes, pues alguien de la empresa que ha ido escalando y que puede llegar ahí, ¿no? Y si no, pues una selección externa, ¿no? Pero tenemos muy clara ya incluso la metodología, ¿no? Vaya. Pues Juan Ignacio Piquer, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación.